Buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a El Atril. Hoy miércoles 17 de febrero de 2021 el programa de análisis y comunicación política de Radio Puerto Emisora Municipal regresa a su cita semanal con todos ustedes. Ya saben que es un espacio que quiere ofrecerles un enfoque distinto de la actualidad, analizando la trastienda de la política y radiografiando cómo comunican los políticos. Tras la editorial y la revista de prensa vamos a dedicar la primera parte del programa a la agricultura y la pesca, dos sectores productivos que históricamente han tenido un peso importante en la economía andaluza y que por desgracia hace años que entraron en crisis. Son dos sectores además muy olvidados por los medios de comunicación. En este programa vamos a conocer los cambios que la Unión Europea plantea en la PAC y por qué colectivos de agricultores y algunos partidos políticos están en contra. Será en la sección de nuestro compañero Francisco Miguel Pérez Aranda. También vamos a hablar con el concejal de Agricultura y Pesca del Ayuntamiento del Puerto, con Javier Bello González, quien nos va a contar algunos de los proyectos en los que está trabajando este área municipal. En la segunda parte del programa volvemos a hablar de las elecciones al Parlament de Cataluña celebradas el pasado domingo 14 de febrero. Analizaremos los resultados en clave comunicación política con el periodista y profesor Toni Aira. Y el broche de oro del programa lo pondrá otro profesor, el doctor en filosofía Manuel Bermúdez, que estrenará su sección El poder de la palabra. Antes de empezar el programa les recordamos que estamos emitiendo en directo desde el 107.8 de la frecuencia modulada, pero que es posible escucharnos desde cualquier parte del mundo por streaming a través de la web radiopuerto.fm. Si quieren escucharnos en diferido, en el momento que mejor les venga, tienen a su disposición el podcast de cada programa en la misma web, en radiopuerto.fm, tanto en la sección programas, abajo del todo, como en la sección audios, que están ordenados cronológicamente por orden de fecha. Todos los programas mezclados en esta sección. Y asimismo aprovechamos también para recordarles que estamos abiertos a la participación, muy importante. Pueden enviarnos sus preguntas, comentarios, críticas, sugerencias, felicitaciones a la dirección de correo electrónico coordinación@radiopuerto.fm y al número de WhatsApp 629 101 719. Estamos abiertos a sus aportaciones. Y cuando son las 6:03 de la tarde, sin más dilación, comenzamos nuestro programa con la editorial. Que el peso de la agricultura y la pesca desciendan en detrimento del sector servicios es una tendencia lógica en toda economía desarrollada. También lo es que un país con las condiciones geográficas y naturales de España decida apostar por el turismo. Pero llevar esta evolución al extremo no está resultando tan buen negocio para una comunidad autónoma como Andalucía, que sufre un desempleo endémico desorbitado y que tiene a una parte considerable de su población viviendo en el ámbito rural. La tan cacareada innovación no son solo redes sociales y plataformas online. También significa modernizar y reinventar un sector primario al que, más aún en tiempos de pandemia, nos conviene mantener y potenciar. Para ello, los gobiernos autonómicos deben respaldar iniciativas originales surgidas de los ayuntamientos y también de los empresarios. En el puerto de Santa María, por ejemplo, proyectos que combinan el turismo, la gastronomía y la vitivinicultura podrían revitalizar una otrora esplendorosa campiña. Al mismo tiempo, quienes gobiernen en Madrid deben empezar a darse cuenta de que la división del trabajo a escala europea, diseñada por los banqueros alemanes, los políticos franceses y los burócratas de Bruselas, no está resultando tan rentable para los españoles y, en particular, para los andaluces.
Vamos ahora con la actualidad del día, con nuestro repaso a la prensa de la mano de Mila Alarcón. Pues Julio, buenas tardes. Comenzamos con distintos temas. El puerto amanecía hoy con la tribuna libre escrita por David Calleja, que ha sido publicada por Diario de Cádiz, desde donde el concejal anima a todos los portuenses a vivir la Cuaresma de una forma especial. Entre sus páginas también encontramos otros titulares como vecinos del Ancla denuncian la inseguridad que sufre la zona o celebrada la mesa de contratación para la adjudicación de la obra de rehabilitación del Palacio de Araníbar. Por su parte, La Voz se ha hecho eco estos días también del Hospital San Juan de Dios, otro tema muy importante que preocupa bastante, y titula: el puerto consigue 2 millones de euros a través de la EDUSI para invertir en el Hospital San Juan de Dios. En cuanto a las portadas del resto de cabeceras a nivel nacional, hoy nos dejan un ejercicio periodístico bastante interesante, digno de una buena clase de la Facultad de Comunicación, donde todas se han centrado en el traslado de la sede del PP. El Mundo titula en su primera página: Casado elude la autocrítica y da un golpe de efecto al dejar Génova, y continúa con graves altercados en Cataluña tras la detención de Pablo Hasél, y finaliza con Podemos al titular: el juez imputa a Monedero y pide a Podemos aclarar sus sobresueldos. En cuanto a ABC, dedica su portada exclusivamente a dos temas. Abre página con el juez imputa a Monedero por cobrar con una factura falsa y dedica el resto de su portada al asunto de Génova de una manera clara y rotunda. Casado repudia la sede de Génova. En la misma línea sigue La Vanguardia con Casado culpa del fiasco a hipotecas del pasado y venderá la sede del PP, y continúa con graves disturbios en varias ciudades catalanas por la detención de Pablo Hasél. Y por último, El País titula: el PP se va de Génova para huir de su pasado corrupto y Juan Carlos Monedero imputado por cobrar de Neurona. Y se diferencia del resto de cabeceras, incluyendo a la Iglesia, junto al resto de temas de actualidad. La Iglesia, con el siguiente titular, la Iglesia inscribió 20.000 templos y 15.000 fincas tras la reforma de Aznar. Pues muchas gracias, Mila. Y ahora regresamos a uno de los temas a los que hemos querido dedicar esta primera parte del segundo programa del Atril, a la agricultura. Hoy les presentamos la sección Economía y Empresa de Francisco Miguel Pérez Aranda, especialista en turismo, comunicador sobre actualidad local y provincial y también sobre desarrollo económico. Es colaborador de Radio Puerto desde prácticamente sus principios, desde su primer año. Hoy la sección se estrena con los cambios que el Gobierno de España planea para la PAC y sus posibles efectos en el campo gaditano. Fran Pérez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, aquí deseando estrenar tu sección en la que vamos a hablar en este primer día de los cambios en la política agraria común, en la PAC, un tema que tú has seguido en las últimas semanas y que incluso has tenido la oportunidad de hablar con representantes de agricultores, ¿no? Pues así es, tuve la oportunidad ya en diciembre de asistir a una rueda de prensa que Asaja Cádiz celebró para transmitir la inquietud por la problemática que existe al respecto a todos los medios, y donde lo más llamativo son los 300 millones que el campo y la ganadería de esta provincia podrían perder en ayuda con la nueva PAC, lo cual haría bastante difícil la subsistencia de al menos inicialmente un tercio de las explotaciones del sector. Asimismo, pues también he seguido con gran atención la posición de otros implicados, aparte de Asaja, como pueden ser COAG y diversas cooperativas y organizaciones que aunan agricultores y ganaderos. Fran, lo primero, para introducir un poco a los oyentes que menos conozcan el tema de la agricultura, ¿qué es la PAC? Bueno, la PAC es la Política Agraria Común, como bien lo define su nombre, la política que se organiza, diseña y ejecuta de forma global, ¿no?, en materia de agricultura y ganadería,
para los Estados miembros de la Unión Europea. Y aunque su ámbito de actuación es bastante amplio, siempre la conocemos más popularmente por las subvenciones a los sectores que hemos mencionado, ¿no? Ujú. Entonces, aunque inicialmente tenía un carácter proteccionista, allá por los primeros años de lo que era el mercado común europeo, que todos recordaremos, ya ha ido derivando en una teórica distribución o redistribución de fondos equitativos para incentivar, modernizar y favorecer este básico pilar productivo de la economía europea, pero que actualmente está siendo muy cuestionado por todos los productores, no solo en España. Fran, ¿en qué dirección van los cambios de la nueva PAC y qué es lo que pretende el gobierno con estos cambios? Bien, lo que está en juego es la PAC, la nueva PAC 2021-2027. Como veréis, es un amplio periodo que inicialmente tendrá un periodo, eso sí, de transición desde el 2021, que ya ha empezado, hasta el 2023. Es en 2023 cuando todo el desarrollo de la nueva PAC sería aplicado, digamos, en su totalidad, ¿no? Y aunque en este periodo de transición que estamos hablando, aún quizás cabrían algunas modificaciones, pero los implicados se temen algunas cosas que están sobre la mesa. La propuesta de la Unión propone un descenso del gasto agrario en términos reales del 9%, más drástico en el pilar de ayudas directas de la PAC en un 9,7%. Uh-huh. Pero bueno, también hay que decir que aquí hay muchas cosas más, como por ejemplo incluyen 15.700 millones de euros del fondo Nueva Generación, que viene en inglés Next Generation, lo ha denominado así la Unión Europea, para lo que es afrontar la transición verde. Esto tiene un fuerte componente de agricultura ecológica, de una teoría que maneja la Unión Europea, que es de la tierra a la mesa, es decir, desde el productor directo a la mesa, es el plan final que se persigue, en teoría. Entonces, el análisis comparativo realizado, por ejemplo, por COAG, te puedo decir que cuantifica este hachazo en 35.000 millones de euros repartidos en 7 años para los fondos globales de la PAC en toda la Unión, ¿no? Fran, respecto al marco financiero del 21, Fran, del 14-20. Sí, dime. Al margen de la reducción de subvenciones, sí. ¿Qué otros aspectos de la PAC y más en concreto de la propuesta del Gobierno de España critican los agricultores y qué motivos dan para oponerse, más allá del evidente recorte de subvenciones? Bueno, las críticas a la PAC concretamente desde Andalucía son constantes. Hay un rechazo generalizado y los partidos que en general, para que lo entendamos todos, están de alguna forma soportando a la Junta de Andalucía, mantienen una especie de frente común formado también por las principales organizaciones agrarias regionales, como son ASAJA, COAG, UPA, Cooperativas Agroalimentarias, contra los planes ya, digamos, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que ahora diremos un poco qué es, que en este decreto de convergencia se perdería un 13% de las ayudas, ¿no? Yo sé que estamos haciendo mucho hincapié en el dinero, pero es que es el escollo principal, aunque no es todo. Lo que vienen a decir es que, aparte de todo esto, y ahora si quieres en el siguiente punto lo podríamos concretar mejor para nuestra provincia, lo que vienen a decir que ya no solo es el hachazo al dinero, sino que también contemplan otros factores como son la dedicación del agricultor o de la explotación agrícola. Siempre personificamos en agricultura, pero bueno, aquí también incluye esto la ganadería. Uh-huh. Y el tema de, como hemos dicho, de lo ecológico. Eso hace que la reconversión, que todavía pues será bastante larga y difícil, no pueda ser tan rápida como se pretende, ¿no? Por último, Fran, ¿cómo pueden afectar esta reforma de la PAC al campo gaditano concretamente? Hombre, con esta nueva PAC en general se estima, ¿no?, que todos salen perdiendo, lo mires como lo mires, porque en Andalucía estaríamos hablando de perder unos 3.000 millones, digamos, con el pleno desarrollo de esta PAC en conjunto, ¿no? Y centrándonos en la provincia de Cádiz, hablamos de 3.000 lo que es en Andalucía, ¿no? Y en la provincia de Cádiz se podrían perder más de 300 en subvenciones en la fase plena, ¿no? Pero ya es que en esta fase de transición se pueden perder unos 30 millones al año. Porque aquí también, como decía antes, que te lo iba a comentar ahora, entra en juego la definición del agricultor activo, que el agricultor activo considera que el 20% de los ingresos del agricultor, para personificarlo un poco así,
viene de la explotación agrícola, pero es que también está el agricultor pluriactivo. Esto ya, si quieres, otro día lo explicamos un poco más, pero que hay otra cosa también muy importante, que es la definición que ha dado en general el gobierno de España, porque esto lo administra, son fondos europeos, pero lo administra al final el gobierno, que es homogeneizar todo lo que son las regiones agrícolas de España, dándole casi que el mismo tratamiento, digámoslo así vulgarmente o llanamente, el mismo tratamiento a un campo menos productivo, como puede ser el de otra región de España, con lo que sería pues Andalucía, que es casi que la más activa en general, ¿no? Y entonces esto es como hacer un reparto a lo grande. Sí, un reparto equitativo cuando realmente hay pensar. autonomías como Andalucía que tienen más superficie y más producción. Y más productividad, digamos. Y más productividad encima, suelo. si tú lo dices, Sí, claro. sí, sí. Fran, Es muy grave. ¿se nos queda algo en el tintero con Se nos quedan respecto a la muchas reforma cosas, de la pero PAC? si quieres otro día podemos ampliar un poco más para otros nuevos episodios que tengamos. Por supuesto, muchísimas gracias por la información, por el análisis y hasta la próxima ocasión. Muchas gracias a vosotros, un placer haber estado aquí. Pues otro día hablaremos con Fran Pérez sobre agricultura, aunque esta sección, por supuesto, tiene muchísimos más temas relacionados con la economía y la empresa. Es curioso, por ejemplo, en relación a la agricultura, una noticia que he leído estos días que dice, por ejemplo, que hay recientes y crecientes inversiones en el campo español debido a su solidez, es decir, que el campo, a pesar de que no tiene la importancia de antes, pues es digamos, un refugio para el dinero por su seguridad. Bien, pues son ya las 6:17 de la tarde y vamos con nuestra entrevista. Hoy el Atril tiene entre sus invitados al concejal delegado de Agricultura y Pesca del Ayuntamiento del Puerto de Santa María, a Javier Bello, quien es también segundo teniente de alcalde de la corporación y es edil responsable de Presidencia, Fomento, Participación Ciudadana y Comunicación e Innovación y Administración Electrónica. También es presidente de la empresa municipal El Puerto Global, la empresa de nuevas tecnologías que gestiona, entre otros servicios, pues esta radio municipal. Un Javier Bello que ha llegado hoy puntual, que ha querido estar aquí con nosotros desde el principio para escuchar el programa y que además ha venido al estudio. Javier, muy buenas tardes y gracias por aceptar la invitación de Radio Puerto. Buenas tardes y muchas gracias a ustedes por la invitación, como siempre, Julio. Pues según hemos podido leer en un reportaje escrito por Elena Carmona, en La Voz de Cádiz, el equipo de gobierno, Javier, dice que se propone recuperar los sectores primario y secundario. ¿Por qué razón? Bueno, Julio, pues mira, lo primero que hay que decir es que nuestro modelo económico es excesivamente dependiente del sector servicio y del turismo, y por lo tanto la pandemia lo está poniendo de manifiesto y ya ninguno podemos obviarlo, es el momento oportuno, ¿no? Por eso recuperar el equilibrio entre los tres sectores de la economía, el de la producción, el de la transformación y el de los servicios, es prioritario para nosotros, ¿no? Ahora más que nunca. De hecho, el sector agroalimentario es el que ha presentado una estabilidad sorprendente, tanto en empleo como en rentabilidad, y no solo en esta crisis actual, sino que también lo pudimos ver en la de 2008. Además, dentro del agroalimentario, el de la transformación ha sido el que ha presentado mejores datos en este sentido, siendo a su vez el que mayor margen de beneficio y empleo cualificado genera. Por eso no debemos perder la oportunidad de aprender de esta lección y tener otras alternativas de creación de empleo y riqueza, ¿no? Los servicios y el turismo dependen muy estrechamente de fenómenos externos que no pueden controlar, como por ejemplo son la meteorología, los conflictos bélicos, los precios de combustible o, como en este caso y nadie esperaba, la crisis sanitaria. Por lo tanto, no podemos dejar caer sobre las espaldas del sector servicio todo el peso de nuestra economía. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, que no podemos poner todos los huevos en la misma canasta, como se suele Como dice decir, el refrán, sí, sí. Haciendo también un símil precisamente agrícola, Javier, siempre se dice el monocultivo es malo, ¿no? Cuando un país solo cultiva una cosa, el monocultivo es malo. Pues en este caso, nuestro monocultivo pues es el sector servicio, más específicamente el turismo. Y bueno, lo que comentas es que
pues que hay que revitalizar otro para diversificar, ¿no? nuestro desarrollo. Es curioso que la pandemia aquí vuelve a, igual que ha pasado con el teletrabajo, por ejemplo, a impulsar una tendencia que ya se venía dando, pero muy tímidamente, y que como ahora se hace, entre comillas, por obligación, sobre todo el teletrabajo, pero bueno, también la inversión en el campo, pues eso yo creo que está contribuyendo a que seamos gobiernos, ciudadanos, todos más conscientes, ¿no? Sí, Julio, con esto, por eso digo, la situación nos lleva a ver una obviedad, que es Que no la veíamos tanto claro, realmente. que no estaba tan expuesto, que a través de la concejalía que dirijo, ¿no? Y la situación de pandemia nos lleva a ver a que no todo es el sector terciario del que la ciudad últimamente ha hecho gala, sino que hay otro muy importante que tenemos que seguir aprovechando. Ujú. Javier, hemos dicho en este artículo que yo recomiendo, muy interesante, de Elena Carmona en La Voz, sobre la agricultura en el puerto de Santa María, que el gobierno quiere recuperar los sectores primario y secundario, pero ¿cómo pretende hacerlo? ¿Cuál es el planteamiento? Bueno, Julio, son varias líneas de acción las de nuestra estrategia, ¿no? En primer lugar, tenemos que dar a conocer nuestro potencial productivo, Ujú, tanto de nuestro campo como de nuestro litoral. La intención de esta línea es la de atraer inversiones y estimular a los emprendedores locales. En segundo lugar, promover la formación para nuevos profesionales y para profesionales en activo hacia la explotación sostenible que garantice además la rentabilidad, el respeto al medio ambiente y que asegure la durabilidad de la actividad económica y nuestro patrimonio en ujú. general, ¿no? Y por otro lado, estimular la diversificación de las explotaciones, fomentando la transformación in situ de productos elaborados, especialmente agroalimentarios, ¿no? Y para finalizar, la comercialización de esas elaboraciones y volver a vincular la imagen del puerto a la excelencia de sus hortalizas, legumbres, lácteos, pescados, conserva, vino y un largo etcétera, ¿no? Ujú. Para eso se ha puesto en marcha iniciativas como la implantación de la ruta de enoturismo por nuestros viñedos, que además de recuperar infraestructuras agropecuarias, convierte al turismo en una herramienta con ese fin, ¿no? Ujú. Es interesante porque estamos hablando que no hay que depender solo del turismo, pero por lo que has comentado entiendo que el gobierno tampoco va a abandonar ni mucho menos el turismo, que es obvio en nuestra ciudad con el clima que tenemos y en ese sentido veo que hay iniciativas que pretenden combinar el turismo con la agricultura, con el mundo rural y que además el turismo no solo sirva eh, para reinventarse, sino que también reinvente otros sectores, ¿no? Eso por una parte me ha llamado la atención, pero Javier, aparte del turismo, ¿en qué otras líneas está trabajando el ayuntamiento para revitalizar el sector? Pues Me has mira, hablado Julio. también de la transformación industrial, pero al Ujú. margen también de la transformación y del turismo, ¿en qué líneas trabaja? Mira, yo tengo aquí tres líneas fundamentales que podemos destacar, ¿no? Por ejemplo, que son, la primera es que hemos atraído para la ciudad uno de los 5 cursos de marisqueo que organiza este año el Instituto para el Fomento de la Agricultura y la Pesca de Andalucía, que es el IFAPA, por ejemplo. En otro apartado estamos introduciendo modificaciones, como tú venías diciendo, en nuestro plan general para permitir la transformación artesanal en las propias explotaciones agrarias con condiciones que garanticen la sostenibilidad, ¿no? Eso es un punto muy importante. Y hay empresarios, ¿no? Interesados, ¿no? Claro, hay empresarios que están generando riqueza a través de la explotación agrícola, pero sin embargo no pueden transformar el producto en sus terrenos, ¿no? O en sus propiedades, y lo que queremos es crear la posibilidad de que se pueda desarrollar aquí en sus mismas explotaciones. Y por otro lado, estamos trabajando en dar presencia a la ciudad y a sus productos en ferias de muestras agroalimentarias, y en primer lugar para servir de base a nuestros productores y en segundo lugar para promocionar nuestros recursos y atraer tanto consumidores como inversores, ¿no? Estas son tres, entre otras muchas acciones que desde la Consejería estamos llevando. Ujú. Javier, en este proyecto de revitalización del sector primario, supongo que como concejal se habrá reunido varias veces con los agricultores, ¿no? Ujú, ujú, Ajá. evidentemente. ¿Cuáles han sido sus principales demandas? Pues mira, principalmente me transmiten su preocupación por el futuro de las ayudas de lo que tú has estado hablando antes, procedentes de la política agraria común,
Que de hecho Eh, creo que llevó su grupo, el Grupo Popular, una propuesta al Pleno. sí, llevamos una propuesta al Pleno que también se convirtió en PNL al final en el Congreso por parte de nuestra diputada nacional María José García Pelayo, Ujú. que parece que no sirvió de mucho porque las negociaciones entre el Gobierno de España y el resto de Estados miembros de la Unión Europea no han dado sus frutos, o por lo menos nosotros en Andalucía no lo vimos, ¿no? Y poco a poco las explotaciones han ido generando una dependencia de estas ayudas que paulatinamente se están viendo reducidas y empiezan a manifestar que necesitan, debido a que no ven la posibilidad de que la PAC vuelva a lo que anteriormente había sido, fuera esa fuente de ingresos que era para los agricultores, pues paulatinamente lo que estamos viendo es reducidas, por tanto, sus ingresos y tienen claro que necesitan una reconversión y un giro de innovación que las adapte a los nuevos tiempos, ¿no? Porque los tiempos están cambiando, Ujú. quizás por culpa de esta modificación de la PAC, pero la realidad es Sí. la que O prima. sea, por un lado la PAC. Y por otro lado también están transmitiendo sus inquietudes en materia de infraestructuras agropecuarias, como los caminos rurales, por ejemplo, en la calidad del agua de riego, en la seguridad, que es muy importante tener en cuenta, y un largo etcétera, ¿no? De demandas que vienen haciendo y que vamos trabajando una a una con las distintas administraciones para poder aplicar sus soluciones y que nosotros veamos en consecuencia oportunas para mejorar la situación en el campo. Ujú. Javier, y desde su concejalía, ¿qué actuaciones se han realizado ya en este poco tiempo de mandato, en estos casi 2 años que lleva el gobierno local y usted concretamente en esa concejalía? Ujú. Javier, ¿usted empezó en agricultura? No, ¿no? No, ¿En agricultura cuánto lleva? en agricultura pues llevo creo que desde agosto, ¿no? Fue cuando Desde hicimos el agosto. cambio. De agosto. Entonces lleva ahora mismo unos 6 meses, 7. Más o menos. El gobierno local casi 2, haría en junio. Ujú. Ajá. ¿Qué actuaciones ha podido realizar su concejalía? Pues mira, lo más importante ha sido el gobierno de la ciudad llevaba mucho tiempo casi que obviando que existía una concejalía de estas características, ¿no? No se ha hecho política con respecto al mundo rural o al mundo marino desde hace mucho tiempo. Y yo cuando tomé posesión como concejal de Agricultura, porque el alcalde sí me lo encomendó, lo primero que hice fue sentarme con todo el sector, como tú has dicho, con agricultores, pero también con otras muchas organizaciones y colectivos relacionados con el sector primario. Y de ahí lo que hicimos fue empaparnos de la realidad y de las necesidades que tienen en este caso los agricultores, ¿no? Hemos llegado a tomar iniciativas desde, por ejemplo, demandar al gobierno de España que la PAC no sea como la que tenemos. Estamos trabajando ahora, que en la semana que viene me reúno con eh, agricultores del poblado Doña Blanca, donde vamos a trabajar sobre la calidad del agua de su regadío. Estamos trabajando también a través de nuestra diputada nacional en conseguir que al campo vuelva o bien la Guardia Civil o se le dote a la Policía Nacional de aquellos medios que necesitan para poder hacer aquellas rutas que los agricultores están demandando debido a los robos que están habiendo por las noches en los campos. Y para mí la estrella de las acciones va a ser ese arreglo que vamos a llevar a cabo dentro de, yo creo que el mes que viene empezaremos las obras en un camino, en uno de los caminos rurales que tenemos, que Esa era gracias una de a, las demandas principales de ellos, ¿no? El sí, arreglo de los infraestructura. accesos a las explotaciones están bastante abandonados desde hace muchos años y hemos conseguido por fin que el GDR nos ayude con una subvención que gira en torno a los 300.000 euros y vamos a desarrollar ya el primero de los arreglos de los caminos rurales que tenemos en mente, ¿no? ¿Cuál es? Es el de los romanos, va por el camino del canal y desemboca casi en Puerto 3. Ujú. Y ya más adelante, pues se intentarán otros, ¿no? Imagino. Sí, nosotros no vamos a cesar de demandarle a Pero todas las administraciones para que esto sean hace falta posibles, dinero de fuera, ¿no? claro, capital suficiente, dinero suficiente para poder desarrollarlo. Pero la verdad es que hay una apuesta de todas las administraciones en esta materia y hay bastantes líneas de subvenciones a las que nos vamos a poder acoger. Ujú. Javier, vamos a terminar la entrevista hablando de pesca, una Ujú. actividad
a la que yo creo que le podríamos dedicar otro programa en el futuro, también un poco olvidada en la sociedad andaluza en general y sin embargo más ligada todavía a la historia del puerto de Santa María. Aquí incluso en el programa de historia le dedicamos un programa a lo que ha significado la pesca para la ciudad. Javier, ¿puede contarnos alguna novedad sobre la lonja o sobre el muelle pesquero del puerto? Bueno, sobre la lonja estamos de enhorabuena, Julio, porque este año hemos sido la lonja que más ha crecido en venta de nuestra zona, de la provincia de Cádiz y de Andalucía. Somos los que mejores números tenemos a la hora del número de kilos que se vende durante un año, por lo tanto volvemos a ser líderes. Eso es algo que la ciudadanía del puerto no termina yo creo que de querer creérselo, pero la realidad es que tenemos una lonja bastante potente a la que se acercan a comprar diariamente proveedores que proveen a ciudades como Jerez de la Frontera, como la Sierra de nuestra provincia, ¿no? Y eso nos genera una venta bastante potente con respecto a nuestras segundas ventas, ¿no? Ahora tengo este viernes una reunión con la asociación, con la SOVEN, para tratar todas las necesidades que tienen ellos, y por otro lado también a través de los armadores me llegó la solicitud de que era necesario una grúa para poder descargar la mercancía que llega cuando los barcos llegan al puerto, ¿no? Al río, al cantil del río. Hay veces que todos conocemos nuestro río, las mareas suben y bajan porque estamos en la desembocadura de un océano, y cuando la marea está muy baja le es muy difícil a los trabajadores descargar la mercancía porque hay un desnivel muy grande entre el barco y el cantil. Entonces ellos llevaban mucho tiempo solicitando que desde Autoridad Portuaria o desde el Ayuntamiento o la Administración que fuera la competente facilitaran esa grúa para descargar. Ya hemos tenido contacto desde la Concejalía con Autoridad Portuaria para ver si podíamos tener esa licencia o esa autorización para poner la grúa. Parece que todo va encaminado. Estamos buscando la forma de financiarlo, si a través de ellos, a través de nosotros, y parece que todo va en marcha. Y era una demanda bastante importante, que puede parecer un poco ridícula, pero no lo es porque ayudará. Nuestro puerto pesquero es característico, está en un río, somos un puerto de mar, pero con río también. Sí, es característico Eso porque, y además eso, no es precisamente un mar como estamos acostumbrados en otros países, que es el Mediterráneo, ¿no? Nuestro alrededor. Somos atlánticos, además. Nosotros somos atlánticos y las mareas son muy importantes en nuestra zona y hacen unos cambios de niveles muy importantes cuando hay mareas altas y mareas bajas, ¿no? ¿Alguna otra actuación pendiente o alguna cuestión que preocupe al sector pesquero? Si me lo permite, yo simplemente quería comentar que desde la Concejalía estamos intentando dar un enfoque más amplio a nuestra intervención en el ámbito del campo y el mar, ¿no? Y no solo en la agricultura y la pesca, sino que la explotación sostenible de estos recursos tiene un altísimo potencial en otras actividades productivas que también merecen nuestra atención, así como la mejora de la calidad de vida en nuestro entorno rural. Desconocido, como digo, por la mayoría de los puertuenses, y por lo tanto también en todos esos aspectos está trabajando el equipo de desarrollo rural del Servicio de Fomento en coordinación con todas las áreas del ayuntamiento, porque al final cada acción que se lleve, como por ejemplo este arreglo del camino rural, infraestructura tiene que intervenir, el área económica tiene que intervenir con las generaciones de crédito. Al final es un trabajo global del ayuntamiento, pero sí que es verdad para algo específico que hacía mucho tiempo que estaba un poco abandonado. Pues Javier Bello, teniente de alcalde de Agricultura y Pesca, entre otras competencias, muchísimas gracias por atendernos en directo, por venir aquí al estudio y por acercarnos a ese mundo rural y ese mundo de la pesca tan característico de nuestra ciudad y que por desgracia pues se ha ido olvidando en nuestra sociedad. Esperemos que vuelva a ser productivo.